para poder incluir el audio. Bueno, entonces, buenos días a todos. El objetivo de esta sesión es dar una explicación acerca del funcionamiento de muchos aspectos del sistema de entrenamiento para el estudio e investigación del Internet de las Cosas, a partir de la explicación del funcionamiento y de paso, el comprender por medio de ejercicios, por medio de prácticas, digamos, la estructura y los elementos que constituyen al sistema. Entonces, en esta sesión en particular vamos a trabajar lo que es la publicación de múltiples variables a UBIDOTs. Esto se hace hasta cierto punto independiente del microcontrolador que se va a trabajar, que es el SP32 en nuestro caso, con sus diferentes versiones de placas de entrenamiento. Y digamos, el objetivo de esta sesión es que aprendamos a enviar múltiples variables, ya sea enviándolas, digamos, trabajando de forma en tandas de 4 variables o en múltiples tandas de 4 variables a la vez. Vamos a ver por qué son 4 y cómo solucionar un inconveniente muy común, que es el problema de subir múltiples variables a los sistemas de entrenamiento o a los sistemas broker en la nube, como UBIDOTS y otros. Bien, entonces para ello necesitamos hacer un poquito de fundamentación, entendiendo cómo funciona la comunicación IoT, y a partir de el entender esta comunicación vamos a poder trasladar ese conocimiento a el código o a los códigos que vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, en sí, hablemos de lo que es la comunicación de Internet de las Cosas. Un protocolo en sí son las reglas para el intercambio de mensajes entre el emisor del mensaje y uno o varios receptores. En nuestro caso, el protocolo que se utiliza, o uno de los más utilizados para la comunicación IoT, es un protocolo llamado MQTT. Este protocolo es independiente del tipo de dispositivo que se utilice, del tipo de broker en la nube que se utilice, y digamos que tiene que ver más en cómo se envía la información a que el medio o el medio de uso que se esté desarrollando. Bueno, en sí este protocolo es ampliamente utilizado por los dispositivos IoT, gracias a que es de código abierto, con lo que se puede intervenir, y es muy simple y muy liviano, y digamos que está hecho para dispositivos restringidos y de redes de bajo ancho de banda, y que digamos no pueden ser muy confiables. Es eficiente en términos de ancho de banda, independientemente de los datos, y tiene un reconocimiento de sesión continua porque trabaja sobre lo que es el TCP. Bien, funciona a través de un mecanismo de publicación y suscripción. Entonces, la publicación se refiere a que un dispositivo envía la información hacia un broker en la nube o hacia otro elemento. Y la suscripción es la recepción de información desde otros dispositivos o desde el broker en la nube. Ya vamos a explicar un poco más en detalle estos conceptos. Entonces, para la publicación o suscripción se necesita un intermediario llamado broker sobre el cual se gestiona la comunicación. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de un dispositivo llamado nodo o cliente, y este vocabulario tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es lo que se va a aplicar directamente al código que vamos a trabajar. Entonces, nuestro cliente publica digamos, tiene la capacidad de tener 2 diferentes sensores o 2 diferentes variables que se van a publicar. Por ejemplo, vamos a publicar la variable temperatura y la variable presión. Sin embargo, esta información se envía a un broker MQTT, pero les decía, sin embargo, los dispositivos a los que queremos conectar digamos, esta aplicación no necesariamente requieren que se reciba toda esa información, porque puede ser que para un uso distinto sea necesario solamente conocer la temperatura, como por ejemplo en la computadora de aquí arriba,
digamos que esta persona, este usuario, básicamente solo le interesa el aspecto de la temperatura de la caldera, si estuviéramos hablando de un proceso en una caldera, y otro usuario solamente está interesado en el comportamiento de la presión o en la medida de la presión. Entonces, sucede que el cliente, ¿sí? O este nodo, lo que va a hacer es generar una publicación. El broker MQTT funciona hasta cierto punto como un filtro para determinar qué se va a enviar a cada usuario. Entonces, en el caso nuestro puede ser un broker MQTT, puede ser un sistema como Ubidots, un broker en la nube, o también puede ser un componente de hardware, puede ser una Raspberry Pi, un SP32 o cualquier otro dispositivo con capacidad de conexión a Internet puede también servir como un broker. Entonces, hasta aquí pues vamos evaluando varios conceptos. Está el concepto de cliente, está el concepto de publicación, de suscripción, está el concepto de lo que vamos a ver ahora, que es el tópico o tema, y cómo está estructurado, digamos, dentro de este protocolo, cada uno de los mensajes. Entonces, sí. ¿De software o...? Sí, a través de un comando de software, es básicamente ejecutar una función, ¿sí? Y entonces, aquí vemos en el mismo ejemplo que si esta computadora de aquí arriba solo le interesa la temperatura de la caldera, entonces él va a recibir un mensaje que diga, la caldera 1 está publicando un dato de temperatura de 29 grados. El otro de acá, el otro cliente o la otra computadora que está conectando está recibiendo un mensaje que dice, la caldera 1, la misma caldera, está recibiendo un dato de presión de 50 P6. Sin embargo, yo puedo tener en la misma computadora. Entonces, sí, y esto depende de a qué variables nosotros deseamos suscribirnos. Así como hoy en día nos podemos suscribir a un blog o me puedo suscribir a un canal de YouTube y entonces apenas él publique algo, yo puedo recibir una notificación de que el canal de fulanito subió tal video y yo puedo ir directamente a ese video a través de mi correo electrónico o a través de otra información. Funciona también Ubidots. Entonces, digamos que pueden existir muchos canales de YouTube, pero yo puedo estar suscrito a unos y cuando ellos publican algo, yo recibo como suscriptor esa información. Entonces, tenemos los nodos cliente y lo que sería, los equipos que se llamarían los suscriptores. ¿Sí? Y digamos que eso tenemos que tenerlo en cuenta porque con esto vamos a armar el código. Entonces, múltiples clientes se conectan a un broker y se suscriben a un determinado tópico. Los clientes también pueden publicar datos. Entonces, es una especie de comunicación bidireccional. Entonces, el suscriptor también puede decirle algo o puede enviarle un dato al cliente, al nodo. Correcto. Sería un me gusta que si este cliente, si este nodo estuviera trabajando el control de la caldera, entonces yo como suscriptor digo, si la temperatura está muy alta, entonces voy a apagar el horno o voy a apagar el elemento calefactor de la caldera. Entonces, MQTT tiene la enorme ventaja de tener librerías implementadas en diferentes lenguajes y plataformas, por lo que resulta sencillo integrarlo en un desarrollo propio. También existe una multitud de aplicaciones para smartphone gratuitas, donde podemos conectarnos a un servidor broker y publicar o suscribirse en algún tópico. Uno de ellos, pues el más conocido es Blink, pero Ubidots también tiene, digamos, tiene una versión gratuita que es la versión STEM. Yo creo que ustedes sí tienen creada su cuenta, ¿verdad? Pues vamos a trabajar con Ubidots, entonces sí les recomiendo que vayan abriendo sus cuentas de Ubidots. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es la publicidad. Sí, es simplemente suscribirse
generar una aplicación de tipo STEM. Bueno, ahora en este momento podemos hacer el ejercicio. Entonces, vamos a ver lo que es el aspecto de la publicación o suscripción. En un sistema de publicación o suscripción, un dispositivo puede publicar un mensaje sobre un tema llamado topic. Sí, aquí. El tema, aquí, el topic. O puede suscribirse a un tema en particular para recibir mensajes. Entonces, aquí tenemos dos dispositivos, dispositivo 1 y dispositivo 2. Repito que cuando usted envía una información hacia un dispositivo o hacia un broker, lo que está haciendo es publicar. Y cuando usted está recepcionando de otro dispositivo o de un broker, está suscribiéndose, sí, básicamente está suscribiéndose. Y esta suscripción se logra hacer a una variable. ¿Sí? Entonces, digamos que todo se trabaja de esta forma. Se trabaja por medio de variables que son para la publicación o son para la suscripción, para enviar mensajes o para recibirlos, de un broker propio o de un dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, dice el dispositivo 1 publica sobre un tema llamado topic, que ese es el argot que se utiliza aquí en el protocolo MQTT. El dispositivo 2 está suscrito al mismo tema en el que está publicando el dispositivo 1, entonces el dispositivo 2 recibe el mensaje. Entonces, un topic básicamente es una cadena de caracteres, ¿sí? Que básicamente constituye un tema. Como les decía, el ejemplo, el tema era caldera, ¿sí? Que estamos controlando una caldera y podemos, desde ese tema, podemos publicar o suscribir, o sea, desarrollar variables para enviar un dato al broker o para recepcionar un dato desde el broker o desde otro dispositivo. Entonces, los mensajes son piezas de información intercambiadas entre sus dispositivos, ya sea un comando o datos. Bien. Entonces, otro concepto importante son los temas o topics. Los temas son la forma en la que se registra el interés por los mensajes entrantes o cómo se especifica dónde se desean publicar los mensajes. Entonces, los temas se representan con cadenas de texto separadas con una barra inclinada. Esto lo que estoy diciendo es lo que vamos a aplicar al código. ¿Sí? Entonces, cada barra diagonal indica el nivel de un tema. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se crearía un tema para una lámpara en su oficina o casa. Entonces, si el nivel más alto del topic es casa, dentro de mi casa, pues yo tengo una oficina y dentro de mi oficina, pues yo tengo una lámpara. Entonces, cada... correcto. Como que... Y entonces, por ejemplo, en mi casa yo puedo tener una lámpara, yo puedo tener un relé inteligente que está controlado, que está suscrito a una variable llamada lámpara. Y entonces, dependiendo del estado del topic que yo le envíe, yo puedo decir, ok, y lo que hago en mi programación es decirle, ok, en el tópico casa, en el subtópico o en el nivel inferior de oficina, prenda o apague la lámpara. Eso es, por ejemplo, si tenemos varios niveles, ¿no? Digamos, Sí. Tenemos casa, oficina, tenemos casa, cocina, algo así. Sí, correcto. Entonces, sí, entonces es necesario hacerla, porque en el topic principal puedo tener un topic oficina y dentro del topic oficina puedo tener varios subtemas, por ejemplo, lámpara, como por ejemplo, pues, aire acondicionado, enchufe 1, enchufe 2, ¿sí? Y dentro de la misma casa puedo tener cocina. Entonces dice, bueno, encienda luz cocina, encienda extractor de humo, encienda estufa. ¿Sí? Entonces, digamos que ese nivel es una especie de filtro que uno puede realizar. De esta manera, uno puede tener un control muy grande sobre una cantidad de dispositivos IoT bastante importante. La casa y la oficina son
Los niveles de los topos. Sí, entonces el nivel más alto es casa. El subnivel es oficina. Y la lámpara es el subnivel dentro de la oficina. Pero sigue siendo un topic. Sigue siendo un topic. O ese es un topic. Pero bueno, ya lámpara, a pesar de que es un topic, podemos tratarlo como variable. Desde el punto de vista de la programación, es mejor tratarlo como variable. Igual, yo puedo tener casa, oficina, temperatura, ambiente, por ejemplo. Esa también es una variable. Entonces dice, los temas se distinguen, y ojo aquí es importante, porque los temas se distinguen entre mayúsculas y minúsculas, lo que hace que los siguientes temas sean diferentes. El tema casa en minúscula, oficina en minúscula, lámpara en minúscula, es diferente de casa con C mayúscula, oficina con O mayúscula y lámpara con L mayúscula. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte a la hora de construir el código. Entonces, si se desea encender una lámpara de su oficina usando MQTT y un SP32, por ejemplo, uno puede imaginar el siguiente escenario. Un cliente MQTT, que puede ser un dispositivo, por ejemplo, mi celular. Yo estoy desde mi celular, yo publico un mensaje diciendo, el mensaje puede decir on-off a la variable lámpara. Entonces, yo puedo yo puedo publicar un mensaje con este topic. Entonces, en casa, oficina, lámpara, vamos a mandar el mensaje on-off, ¿no? El valor de esta variable on-off, on o off, estaría en el topic lámpara, ¿sí? Y por ende, yo puedo utilizar otro dispositivo que bien podría ser un SP32, que puede ser cualquier dispositivo que se esté conectando al broker, lo puedo accionar, incluso una computadora o una Raspberry Pi. Cualquier dispositivo, cualquier elemento sería un cliente que me permite accionar o desactivar, por ejemplo, la lámpara. O, por ejemplo, en nuestro caso podría ser el relé inteligente. Ah, listo. Entonces, ¿sí? Entregamos un dispositivo. Uh-huh. El dispositivo puede ser el celular, Sí, el computador, otro micro también, otro microcontrolador, una Raspberry. Él me manda el mensaje así o no, y cómo lo recibe, o sea, cómo sé que se publica bajo esos tópicos. Yo tengo que publicar esto desde la programación. O sea, mi programa tiene que tener esta estructura: casa barra oficina barra lámpara. Y en lámpara va a ser la variable que es la que me va a guardar la información. Entonces, ¿qué quiero que haga la lámpara? Quiero que me encienda o me apague. Entonces, o sea que yo en el dispositivo en el que está el cliente, yo debo tener ya configurado, digamos, el comando o el botón, sí, está la oficina lámpara. Correcto. En el caso de UV2, yo tendría que crear un botón llamado widget, un widget con un botón en el que yo presione o active ese widget inmediatamente, y ese widget está asociado a la variable lámpara, y automáticamente el receptor lo va a interpretar como prenda o apague la lámpara. Ya. Profe, ¿Sí? es parecido al asistente de voz que pues yo desarrollé, el día que les mostré, es parecido, o sea, el asistente en el código tiene por bloques, y lo importante, o sea, por lo menos yo, digamos, quiero una secuencia de LED, entonces yo digo, tengo que decir la palabra clave que haga encender esta secuencia y lo siguiente, o sea, como lo que usted dice, ponemos casa, barra, habitación, barra, lámpara, entonces la palabra que digamos es casa. Luego dice que qué qué debe utilizar, o sea, encender lámpara, off, on. Bueno, yo tengo ahorita lo del asistente, lo he mejorado un poquito más. Y ahora yo le digo secuencia 1 y ella busca la secuencia 1 y empieza a hacer una secuencia. Secuencia 2 y empieza a hacer otra secuencia de LED. Son diferentes por diferentes bloques. ¿Es parecido? Sí, es muy similar, tiene la misma estructura. Incluso, no sé, porque MQTT es un protocolo, o sea, se puede enviar,
Se puede trabajar por diferentes tipos de medios. Por ejemplo, yo puedo enviarlo por Wi-Fi, yo puedo hacerlo por Bluetooth, yo puedo hacer por un GSM, por la red GSM de la telefonía inalámbrica, lo puedo hacer por LoRa, que digamos, son diferentes sistemas de comunicación alámbrica o inalámbrica. Entonces, puede ser transparente. No sé si ese sea el caso, trabaje con MQTT, pero pues tiene una estructura similar, como usted menciona. Profe, entonces, si yo llego y agarro un código, una función de, digamos, de V2, un botón de encendido y apagado, y lo meto en ese código que yo tengo, que yo lo dividí por bloques, y le pongo una palabra clave, debe funcionar por voz el botón de V2, ¿no? O debe Posiblemente, de realizar esa función. muy posiblemente. O Sí, porque lo sea, que yo hice fue diferentes bloques con palabras claves que yo le digo por voz, y ellos, o sea, el código le está pasando el código normal. Llega a ese bloque y hasta que usted no le diga la palabra clave, no va a ejecutar ese bloque, sino que sí, sigue y termina el código. ¿Sí me entiende? Eso es lo que yo hice. sí, sí, Entonces, a la hora que yo diga, digamos, encender botón, lámpara de casa, entonces ella va a escuchar la palabra clave y va a ejecutar esa a donde correcto. está la palabra clave. Eso es lo que yo Sí, tengo, profe. sí, Si quiere, sí, lo mando el código, profe. Los listo. mando ahí para que lo A ver, hay que revisarlo entonces. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, dice, tiene un dispositivo que publica mensajes de encendido y apagado sobre el tema, o sobre el topic, hogar o casa, oficina, lámpara. El SP32 que controla la lámpara está suscrito a ese tema, entonces cuando se publica un nuevo mensaje sobre ese tema, el SP32 recibe el mensaje de encendido apagado y enciende o apaga la lámpara. Entonces digamos que esta forma es una especie de filtro, un filtro sencillo que tiene este protocolo para recibir y enviar información. De esta forma, digamos que podemos crear relativamente fácil el código. Entonces, este primer dispositivo puede ser un SP32, un SP82, o 66 o una plataforma de controlador de automatización de hogar como Node Red, OpenHub o mismo Ubidots, ¿no? Entonces, finalmente, también debemos conocer el término broker. El broker es el principal responsable de recibir todos los mensajes, filtrar los mensajes precisamente por el tópico o por el tema y decidir quién está interesado o suscrito a ellos y luego enviar los mensajes a todos los clientes suscritos. Entonces aquí tengo en la parte izquierda una serie de dispositivos. Estos están publicando o suscribiéndose a través de este broker y el broker gestiona la información y la envía o la recepciona desde diferentes dispositivos. Entonces, mi dispositivo en azul podría ser perfectamente un teléfono celular o un microcontrolador, ¿sí? O el mismo un sensor inteligente. Y entonces, el broker lo que hace es gestionar esa información. Entonces, el broker dice, ok, tengo conectado un sensor inteligente de temperatura. Entonces, dentro de lo que va a hacer el broker es decirle, primero, una de las acciones de broker es representar la información, ¿sí? Por medio de una variable. Entonces, esa variable yo la puedo tomar y puedo usar un elemento llamado widget. Vamos a ver cómo es un widget. Y también puedo hacer cosas importantes como, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo un widget, no sé si se está viendo pantalla, y tengo un indicador de aguja, eh, pero este widget puede tener diferentes formas de representación, puede ser una barra, y bueno, no solamente nos sirve para representar la información, sino también para almacenarla y también para hacer algún tipo de gestión. Por ejemplo, puedo hacer cálculos a través de mi broker. Y posteriormente generar digamos, generar alguna respuesta en un dispositivo. Entonces, por ejemplo, puedo tener un sensor inteligente que envía el dato de un broker que envía el dato del broker. El broker lo que hace es representarme la información, guardármela
digamos que yo tengo también un nivel de alerta en el cual el broker dice, ok, si la temperatura es tal, entonces voy a representarla, voy a almacenarla, pero también voy a generar una alerta. Esa alerta podría ser un mensaje de texto que le envía al señor de mantenimiento diciendo la caldera está demasiado caliente, o directamente puedo enviar la información a un dispositivo que diga, ok, relé inteligente, apáguenme la caldera. ¡Pum! Entonces, es así como funciona un broker. ¿Quién es nuestro broker? En este caso es Ubidots. Ubidots, ¿no? El SP32 que nosotros tenemos como CPU es lo que se llama un gateway, que es básicamente una pasarela hacia Internet o una puerta hacia Internet. Entonces, en nuestro sistema, toda la información proveniente de los sensores inteligentes se concentra en la CPU y la CPU lo que hace es conectarse al broker. Y el broker puede interactuar con el usuario a través de la representación de la información o a través de manejar dispositivos. Entonces yo puedo manejar mi relé inteligente desde mi broker. Entonces hay varios brokers que se puede utilizar. Por ejemplo, se puede utilizar el broker Mosquito alojado en una Raspberry Pi, o sea, cuando el broker es hecho con hardware. O puede utilizarse un broker MQTT en la nube, como el caso de UI2, de ThinkBoard, de Blink, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la solución de nuestra problemática cuando se pago y bots? Armaríamos sin broker, tenemos que utilizar un broker gratuito en la nube o crear nuestro broker. Podemos usar un broker, una solución es continuar como Vidots, como broker gratuito, como una versión STEM, una versión reducida, o trabajar con otro broker, porque esto es independiente del broker, ¿no? O sea, todos estos conceptos no están amarrados a Ubidots, sino que son necesarios para entender en la programación. O sea, esto es electrónica programable. Si Ubidots desaparece, entonces podemos pasarnos a otro broker y la estructura del código es muy similar. Esa es la ventaja. Entonces no estamos amarrando la programación a un broker en particular, sino que podemos trasladarnos con relativa facilidad a otro broker. Ahora, vamos a trabajar entonces con una aplicación desde Ubidots. Entonces, en esta sección vamos a abordar una serie de experiencias donde haremos uso de las capacidades Wi-Fi del SP32. Utilizaremos el protocolo MQTT, el servidor broker Ubidots, y enviaremos o recibiremos datos, así como también enviaremos datos desde un smartphone hacia el dispositivo IoT. Entonces, no sé si Diana se ha podido suscribir, ha podido crear su cuenta STEM en Ubidots. Bueno, listo. Sí, vamos a hacer el paso a paso entonces. De todas maneras, aquí precisamente vamos a hacer... Vamos a hacer el paso a paso. Bueno, ya habíamos hecho anteriormente la publicación y la suscripción a una variable, pero hagamos el ejercicio desde cero con Ubidots. Entonces, permítame. Acá tengo el paso de cómo construir una cuenta STEM. Si ustedes ya tienen creada su cuenta, sería por login.
Si no, tocaría ir por sign up. Sí, Gratis. sí. Y un día desaparece la otra. Entonces, no, en Ubidots hay planes desde $25 al mes. Entonces no es, sino que para motivos de enseñanza, pues de pronto basta la cuentica STEM. Dame un segundo, por acá tengo el material de cómo crear la cuenta, el paso a paso. Bueno, hagamos lo siguiente. Entonces, que Diana nos comparta pantalla. Yo voy ahorita a asesorar a Diana y hacemos el paso a paso para que quede construido. Yo creo que Brian sí tiene la cuenta de Windows, ¿verdad? Entonces sí tiene cuenta de Windows, ¿verdad, Brian? Sí, señor, ya estoy en ella. Entonces vamos a hacer el paso a paso. Sí, ya se está viendo. Esta es la pantalla. A ver, active, por favor, activan por favor el micrófono. Yo aquí lo deshabilito el mío. Están corrigiendo. Qué pena. Entonces, me regreso. Vamos a Ubidots. Aquí, en incógnito. Aquí está en Ubidots. Entonces decía, vamos a Ubidots Pricing. Y confírmeme si se escucha a Brian. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces estábamos en Ubidots Pricing. Y acá en la parte inferior está esta información que dice que para proyectos personales educacionales, pues podemos crear una cuenta STEM, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí donde dice Ubidots STEM. A continuación vamos a crear una cuenta de correo electrónico. Bueno, vamos a crear, perdón, un usuario y contraseña. DC Montilla. Correcto, DC Montilla. Cualquiera para el momento, ¿cierto? Sí. Lo importante es que no esté registrado previamente en Ubidots. Entonces debe ser montilla@micena. Pero eso es Sí, eso apenas un usuario. Después es el email. Ah, perdón. Ahí puede poner el aeropuerto. Eso lo es de Montilla. DC. Tiene mi personal, ¿no será? Después me quedo sin... No, porque la cuenta Micena es para siempre. Ah, Pero, ¿cuál sería? Correo. DCMP. Y ya está por eso. Dice MP Sí, es cierto, pero sí está. 1807. @gmail.com. Y pues puedes crear un password. Listo. Entonces, marcamos esta opción que dice mi proyecto de IoT es para uso no personal, pero no es para uso no comercial y personal. Y aquí le damos a sign up for free, o sea, crear una cuenta gratuita. A ver. Bueno, aquí está.
Aquí están. Ah, Nombre de usuario ya es... está tomado. Ya hay otra vez en Montilla. porque yo ya me había adelantado, entonces coloca de Montilla 8. Es Montilla 8. Eso. Ahora sí. La verdad es que estoy sin lentes y sin lentes no veo. Este nombre ya está, ya existe. El correo. El correo. Entonces usa el Sena. Usa otro correo. Entonces, bueno, aquí pues solucionamos problemas de que el nombre puede ser que ya esté o que no, ya habíamos previamente creado una cuenta en Ubidots, entonces la solucionamos con un nuevo nombre de usuario o un nuevo correo. Bueno, bienvenido a Ubidots. En esta experiencia podemos, digamos, bueno, podemos guiarte a través de Ubidots y algunas de sus herramientas disponibles para optimizar su solución conectada a la nube. Bueno, una ventaja de Ubidots, y es una de las que más me gusta, es que Ubidots es una página hecha aquí es una página colombiana, entonces el soporte que usted le da, lo contestan en español, buena parte de la traducción está muy bien hecha, entonces digamos que el usuario puede cuando habla español, hispanohablante, pues digamos que tiene una facilidad de uso. A veces hay otras plataformas que son traducidas a través del traductor de Google y la traducción no siempre es la mejor. Entonces aquí aparece una segunda pantalla, dice el primer paso hacia una integración exitosa de IoT es conectar sus dispositivos a la nube. En Ubidots, un dispositivo es cualquier hardware o servicio de terceros que crea datos que se capturan a través de la API de Ubidots en forma de variables. Entonces, estos letreritos naranjas son las variables con las que vamos a trabajar. Y que vamos a crear a través del código. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un slider para enviar datos a una variable de temperatura de demostración. Intentemos enviar varios valores para ver cómo se actualiza el gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo muevo mi dato, entonces se me genera lo que se llama, lo que se conoce como un punto. Un punto es básicamente la representación de un valor junto con una marca de tiempo. En Ubidots, pues, digamos, y en la mayoría de las plataformas de la nube, aunque pueden tener diferentes nombres, los puntos son los elementos fundamentales a la hora de enviar un dato. ¿Sí? En este caso, esos datos están contenidos dentro de una determinada variable. Acá, por ejemplo, podemos, además de simular datos, como lo acabamos de hacer, podemos construir alertas. Aquí, bueno, Ubidots sí se raja un poquito en ese sentido. A veces no siempre funcionan las alertas, por lo menos en esta parte. Entonces, vamos a crear, aquí le voy a decir que si un dato es mayor, a 50, entonces envíeme un mensaje de texto a, y aquí Colombia es más 57, me parece. Sí, más o menos. Ahí está. Estamos mejor que el Congo. Y aquí el número del teléfono. ¿Es el tuyo? Pues, ¿Y si te llega? vamos a ver, porque a veces funciona, a veces no. Entonces dice crear evento. Y entonces el evento ha sido creado. Ahora puede mover el slider para tratar de romper el umbral de la condición. Entonces se supone que si la condición pasaba de 50, pues se genera una alarma enviándome un mensaje de texto. Bueno, a veces funciona, a veces no. Entonces voy a mover el slider. Ahí estamos por encima de los 50. Muchas veces se puede enviar a, digamos, correos electrónicos o podemos mandar mensajes por Telegram, por WhatsApp, ¿no? para ejecutar esta condición. Bueno, aparentemente no se activó, no lo escuché. Dice, vamos a construir los dashboards. Entonces, cada uno de estos elementos son diferentes widgets que
ser, por ejemplo, una tabla de información o puede ser una hoja, el O sea, demo gauge. así va a ser la presentación Sí, de la plataforma. Correcto. Ah, Entonces, ya. aquí nos está indicando cuáles son los elementos. Entonces, miren que a medida que yo voy actualizando valores, estos se van registrando en una tabla con su correspondiente marca de tiempo. Mientras que acá, pues, puedo visualizarlo de una forma sencilla a través de un indicador de aguja. Dependiendo de lo que yo necesite, UV2 va a generar la correspondiente información. Y listo, gracias por completar esta experiencia. Ahora es hora de que practique en sus soluciones, utilizando datos. Entonces vamos a ir a mi dashboard. Esto se hace solamente una vez, que es el proceso de la creación o construcción de tu cuenta. ¿No puede crear? ¿No la pudiste crear con tu otro correo? Necesitaba otro correo. Entonces, un tercero, ¿no tienes un correo personal? Bueno, Son personales. no, estos son de trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos los widgets Entra con que... el mío del SENA. Claro. Entra con el mío del SENA. Claro, dsmontiga@sena.com